no se ha vuelto sucio. Esta historia ilustra la importancia que se le daba a la limpieza de las vasijas rituales, incluso más allá del derramado. Esta historia ilustra la importancia que se le daba a la limpieza de las vasijas rituales, incluso más allá del derramamiento de sangre inocente. Nuestros rabinos enseñaron: una vez sucedió que dos sacerdotes eran iguales mientras corrían para subir a la rampa, y cuando uno de ellos llegó primero, a 4 codos del altar, el otro tomó un cuchillo y se lo clavó en el corazón. El padre del joven vino y lo encontró todavía en convulsiones. Él dijo: que él sea una expiación por ti. Mi hijo todavía está en convulsiones y el cuchillo no se ha vuelto sucio. Su observación viene a enseñarle que la limpieza de sus vasijas era de mayor preocupación para ellos incluso que el derramamiento de sangre. Así también se dice: además, Manasés derramó mucha sangre inocente, hasta que llenó a Jerusalén de un extremo a otro. Talmud, Yomá 23a. En resumen, la maldición de la higuera y la degradación espiritual de la época del Segundo Templo son claves para comprender la limpieza del templo y la pasión de Yeshua. La importancia que se le daba a la pureza ritual en el primer siglo de Israel resulta evidente en la narración del Talmud. En los Evangelios, Yeshua tuvo debates significativos con el liderazgo y el sacerdocio de su época. Y una de las claves más importantes para entender estos debates es la frase: la limpieza de sus vasijas les preocupaba aún más que el derramamiento de sangre. Esta frase es un lamento compartido por Yeshua y el Talmud sobre el estado espiritual de Israel en ese momento, cuya obsesión por la pureza externa condujo a la destrucción del templo. El Talmud muestra cómo los conflictos religiosos pueden llevar a una consideración más grande de los rituales que del amor hacia los seres humanos. En el Tratado de Yomá 23a, los rabinos cuentan una historia conmovedora sobre dos sacerdotes que eran tan apasionados por servir a Dios que terminaron en un conflicto violento. La historia ilustra cómo el amor de Dios se convirtió en una fuerza para la violencia y la tragedia, y muestra cómo la obsesión por la pureza religiosa llevó a la muerte de un ser querido. El Talmud concluye que la historia es una acusación mordaz contra una sociedad religiosa que privilegia la pureza externa sobre el valor humano. Los rabinos advierten que si la comprensión del amor de Dios conduce a una negación del amor hacia los demás, esto es una distorsión de la voluntad de Dios. El mensaje es claro: la pureza de las vasijas debe ser menos importante que el derramamiento de sangre humana, y el amor hacia Dios y hacia los demás deben ir de la mano. El erudito Shaul Batnit, hablando en nombre de Yosef Ben Hanin, expresó su profundo pesar por la conducta de algunas familias prominentes en aquel entonces. Primero, mencionó la casa de Boetus y su obsesión por los pentagramas. Luego, mencionó la casa de Hanin y sus reuniones secretas donde ideaban medidas opresivas contra el pueblo. También mencionó la casa de Cadros y su dedicación a las riquezas y la ostentación, representadas por sus plumas. Finalmente, mencionó la casa de Ismael, el hijo de Fabid, y su tendencia a usar la fuerza y el poder físico para imponer su voluntad sobre los demás. Estas familias eran importantes, ya que ocupaban posiciones de liderazgo en la sociedad, como sumos sacerdotes, tesoreros del templo y administradores. Sin embargo, sus acciones eran negativas, ya que abusaban del poder y oprimían al pueblo. En contraste, Rabí Yohanan ben Dorta
hizo mención de una familia diferente, que se dedicaba a la Torá y era escrupulosa con los diezmos. Sin embargo, a pesar de su dedicación a la religión, esta familia fue exiliada por su amor por el dinero y su desprecio mutuo. Este hecho ilustra cómo la moralidad y los valores humanos son más importantes que las prácticas religiosas formales. El Talmud menciona que los establecimientos para la venta de The Bluetooth device is connected successfully. Rafael, dime, ven acá. Dime, ma. Dime. No le cobres, para que una compra. Le echo gasolina nada más. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to pair. Trata de traer el teléfono. The Bluetooth device is ready to pair.
The Bluetooth device is ready to pair. Eso. Wow, señor. Y usted, ay Dios, a mí se me olvidó que yo estaba grabando. ¿Usted vio el fuetazo que yo me di? Ay, ya. Coge aire, mi gente, un airecito ahí.